No se le escucha, profe. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Ahora sí. Sí, profe. Muchas gracias y les pido disculpas, me he demorado. ¿Mm? Ya comenzamos, un segundito. ¿Están viendo las imágenes? Sí, profe. Muchísimas gracias, disculpe. Bueno, el tema que vamos a ver hoy día es relaciones estequiométricas. El primer punto es fórmula química. Vamos a decir que una fórmula química es un conjunto de símbolos de elementos químicos ordenados de acuerdo a la nomenclatura, acompañados por subíndices numéricos. Los subíndices son números enteros que indican la cantidad de átomos de cada especie química que integra la fórmula representativa de una molécula o especie química. Como ustedes pueden observar acá, tenemos este compuesto ternario que está constituido por 4 átomos de oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de hierro. Esa fórmula química se llama sulfato ferroso o sulfato 6 de hierro. Luego tenemos otro compuesto ternario que es el cromato de potasio, que está constituido por un átomo de cromo, 4 átomos de oxígeno y 2 átomos de potasio. También es un compuesto ternario el nitrato de plata, el sulfato de calcio y la última es el permanganato de potasio. Ahora, tenemos también lo que vamos a denominar fórmula mínima o empírica. La fórmula mínima o empírica es la fórmula química más sencilla que indica la menor relación atómica existente entre los elementos que forman el compuesto. Es la relación mínima. Como ejemplo, tenemos esta fórmula binaria constituida por 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, que se denomina agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Su fórmula mínima sería HO. ¿Por qué? Porque nosotros diríamos, simplificamos el subíndice 2 del hidrógeno con el subíndice 2 del oxígeno. Como yo ya les dije en la clase pasada, la última, por favor, cualquier duda que se les presente o quieran preguntar, lo hacen. Me gusta establecer un feedback, una retroalimentación entre ustedes y mi persona. Entonces, tenemos la fórmula mínima y la fórmula molecular. ¿Cuál es la fórmula molecular? Es la verdadera relación que hay entre los elementos que integran la molécula. Indica el número real de átomos que hay en la molécula. Quiere decir que nosotros tenemos acá HO, que era la fórmula mínima, pero la fórmula molecular tal como existe en la molécula es H2O2. Es la fórmula del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que ustedes ya conocen la aplicación del agua oxigenada. Acá tenemos una serie de compuestos donde se les coloca la fórmula mínima y la fórmula molecular. Por ejemplo, tenemos el caso del ácido acético, donde N es igual a 2, o N igual a 6, que es la fórmula de glucosa. Ustedes observen que las dos están constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno,
pero las proporciones son diferentes. Tenemos una serie de fórmulas mínimas y fórmulas moleculares del agua oxigenada. Un segundito. ¿Hola? Sí, estoy dando. No, por favor, chao. Tenemos el cloruro mercurioso, tenemos el tetróxido de dinitrógeno, tenemos este compuesto que es el ácido sulfúrico. Para determinar la fórmula mínima se necesita conocer los elementos químicos que la integran, sus masas atómicas tomadas de la tabla periódica, las relaciones cuantitativas de cada uno de los elementos químicos que la integran, por ejemplo, la composición centesimal. ¿Cuál es el procedimiento para obtener la fórmula mínima? Tomemos como ejemplo un compuesto formado por azufre, oxígeno y sodio, cuyas proporciones, como les dice ahí, es 19,3% de sodio, 26,9% de azufre y 53,8% de oxígeno, tomando como base 100 gramos de compuesto. Quiere decir que tendremos 19,3 gramos de sodio, 26,9 gramos de azufre y 53,8 gramos de oxígeno. Entonces, acá tenemos que el sodio tiene un peso de aproximadamente 22,990. El azufre tiene un peso atómico de 32,06, es decir, 32, y el oxígeno 15,999, 16. Ya saben, el número atómico del sodio, 11, es la cantidad de protones que tiene y es lo que le da identidad a ese elemento que ocupa el lugar 11 en la tabla periódica. Lo mismo para el azufre, un Z de 16 y oxígeno de 8. ¿Cómo es lo que nosotros vamos a trabajar en este pequeño ejercicio? Vamos a decir 23 gramos de sodio, ustedes saben que es un mol de átomos. ¿Qué es lo mismo hablar mol de átomos que átomos gramo? Recuerden ustedes que nosotros habíamos definido el mol como la cantidad de sustancia que contiene tantas entes elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono. Entonces tenemos 23 gramos de sodio, un mol de átomos, que es nada más que el peso atómico expresado en gramos. Recuerden que en un mol de átomos hay el número de Avogadro de átomos, 6,02 por 10 elevado a la 23. Entonces, vamos a plantear en 19,3 gramos de sodio, tengo X. Hacen la regla de 3 simple, 19,3 por un mol de átomos o un átomo gramos sobre 23 y nos da 0,839 átomos gramos de sodio. Lo mismo hacemos para el azufre. 32 gramos es un mol de átomos de azufre, es decir, un átomo gramo de azufre. En 26,9, que es lo que yo tengo, 26,9 gramos, tendré X. Hago la regla de 3 simple y sale 0,840. Lo mismo hago para el oxígeno. Ustedes saben que 16 gramos es un mol de átomos. En 53,8 gramos, X. Entonces lo que ahora hacemos, tomamos el menor de ellos, es decir, 0,839
átomos gramos de sodio, que es aproximadamente el mismo o muy parecido a 0,840 de azufre. Entonces nosotros vamos a decir 0,839 de sodio átomo gramo sobre 0,839, 1. Se calcula cuántas veces este valor está contenido en el número de átomos gramos de los demás elementos. 0,840 para el azufre sobre 0,839 es aproximadamente 1. Donde se modifica es para el oxígeno, porque tengo 3.625 átomos gramos sobre 0,839 y nos da aproximadamente 4. Entonces, volviendo para la anterior, vamos a tener que la fórmula mínima, disculpen, es SO4 sodio. Para determinar la fórmula molecular se necesita conocer los elementos químicos que la integran, sus masas atómicas o pesos atómicos, las relaciones cuantitativas de cada elemento químico que la integra, por ejemplo, la composición centesimal y el peso molecular o masa molar. Determinar la fórmula molecular, sabiendo ahora que la masa molecular del compuesto es 238. La fórmula mínima encontrada era SO4 sodio. Entonces, la fórmula mínima será el peso atómico del sodio, que es 23, más el peso atómico del azufre, que es 32, más el peso atómico del oxígeno, que es 16 por 4, y nos da 119. La fórmula molecular, que es la fórmula mínima, será la fórmula mínima en el número de veces, es decir, 238 que habíamos sacado sobre 119, y eso nos da 2. ¿Profesor? Sí, le escucho. En la diapositiva anterior no entendí muy bien de dónde salió el 0,839. ¿Cuál? El 0,839, el coeficiente en el que divide todos los otros valores. Veamos, está la diapositiva anterior, ¿no? Sí. ...0,839 aparece, si usted lo observa acá, usted pone 23 gramos de sodio es un mol de átomos, porque ese es el peso atómico del sodio. Yo tengo 19,3 gramos de sodio. Entonces, 19,3 gramos por un átomo gramo o un mol de átomos dividido en 23 me da 0,839. De la misma manera yo hago para el azufre. Tengo 32 gramos de azufre, es un mol de átomos de azufre o un átomo gramo. Para 26,9, porque tenía 26,9 gramos o 26,9%, tengo X y me da 0,840. En realidad hay que tomar el mínimo, pero ustedes ven que entre 0,840 y 0,839 es aproximadamente 1. ¿Está claro ahora? Profe. Sí. Pues ahora sí. Antes de seguir adelante, ¿puedo volver un segundo a la diapositiva en la que muestra la definición de fórmula molecular? ¿Ahí? Una atrás creo que es. Un segundo. Profe, Sí. ¿este PowerPoint va a estar subido en la facet? Por supuesto que sí. Ah, Gracias, bien. profe. Está subido. No se podía entrar, por eso preguntaba. Sí, a veces tenemos problemas. De todas maneras, si hay inconveniente, yo se los mando, no hay problema, pero sí se los sube en la plataforma, no tiene ningún inconveniente.
Sí, le escucho, señorita. Profe, el 238, Sí, ¿de dónde sale eso? el 238 dice, determinar la fórmula molecular sabiendo ahora que la masa molecular M es 238. Vale O sea, decir, eso le ya dan como me da ya. ese dato, el peso molecular de ese compuesto de la fórmula molecular es 238 gramos por mol, por supuesto, ¿no? ¿Está claro? Ah, bien, bien, gracias. Profe, Sí, entonces la fórmula mínima en realidad se refiere a la fórmula en la que nosotros simplificamos la fórmula molecular. sí, señor. Pero quiero hacerles notar lo siguiente. Este compuesto que ustedes tienen aquí abajo se llama tiosulfato de sodio, ¿me entienden? La fórmula mínima es la que tienen acá, donde ustedes han simplificado en 2. El compuesto existe como tiosulfato de sodio, es decir, sodio 2, azufre 2, oxígeno 8. ¿Está claro? O como el agua oxigenada su fórmula es H2O2, cuyo peso molecular es 34. No es HO. ¿Está claro? Sí. Otro ítem que es importante es el número de oxidación de un átomo, también llamado estado de oxidación. Es el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente de un átomo a otro. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Acá tenemos un concepto que lo vamos a seguir hasta la última clase, que es el concepto de oxidación y reducción. Si un átomo al combinarse con otro para formar una molécula de un compuesto pierde uno o más electrones, se dice que se ha oxidado. Entonces, ¿qué es una oxidación? Y eso quiero que lo tengan bien en claro. Es una pérdida de electrones. Si les preguntan qué es una oxidación, es una pérdida de electrones. Vamos al otro. Si un compuesto al combinarse con otro para formar una molécula de un compuesto gana uno o más electrones, se dice que se ha reducido. Entonces, una reducción es una ganancia de electrones. En síntesis, oxidación es una pérdida de electrones, reducción es una ganancia de electrones. Para que alguien se oxide, alguien debe haberse reducido. Ese es el fenómeno redox, que ya lo vamos a ver más detenidamente y que se llama óxido-reducción. O sea, por ejemplo, cuando los metales entran en contacto con el aire, por ejemplo, un óxido básico. Sí, señor. Cuando entra en contacto con el aire, hay una oxidación. Veamos acá en este siguiente ejemplo. Tenemos el cloruro de sodio. Ustedes saben que el cloruro de sodio es un compuesto binario constituido por dos elementos, cloro y sodio. El sodio se transforma en catión o ion positivo. ¿Qué es un catión? Es un elemento o es un átomo que ha perdido un electrón. Por supuesto que pierde un electrón de la última capa. Si pierde un electrón, quiere decir que la cantidad de protones que tiene ese elemento es mayor que la cantidad de electrones. Por lo tanto, ha perdido su electroneutralidad. El sodio se ha oxidado. Mientras que el cloro gana ese electrón. Esto es una unión que va a ser, ya la vamos a ver más detenidamente, que se denomina unión iónica o electrovalente. El cloro gana el electrón y se transforma en un ion negativo o anión. El ion positivo se denomina catión y el ion negativo se denomina anión. Y ahí tenemos un átomo de cloro que gana un electrón. Ustedes me dirán, ¿de dónde? Es el electrón que pierde el sodio y queda cargado negativamente. Entonces, van a tener
un cloruro con carga eléctrica negativa, un sodio con carga eléctrica positiva, y tienen una carga eléctrica negativa, una carga eléctrica positiva, se establece un intenso campo eléctrico. Esas fuerzas de unión son fuerzas electrostáticas y le dan a este compuesto, cloruro de sodio, una gran estabilidad. Entonces ustedes tienen un campo eléctrico sumamente intenso. Ambos iones se atraen porque tienen cargas eléctricas opuestas. Entonces las fuerzas de unión dentro del compuesto cloruro de sodio o las uniones iónicas son fuerzas de tipo electrostática. Número de oxidación. Los átomos de cualquier elemento y los que forman moléculas compuestas por átomos iguales, se le asigna un número de oxidación 0. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, el hierro, el nitrógeno 2, el helio, el oxígeno, el ozono, tienen carga o número de oxidación 0. El hidrógeno presenta número de oxidación +1 y -1. El hidrógeno, perdón, en el agua el hidrógeno tiene un número de oxidación positivo. ¿Por qué tiene un número de oxidación positivo? Porque lo que va a suceder es que los electrones de la última capa van a ser más atraídos por el oxígeno, que es un elemento electronegativo. Pero ustedes tienen que el hidrógeno también forma hidruro. Por ejemplo, el hidruro de litio, dentro del grupo de los alcalinos. Y ahí tiene número de oxidación -1. Quiere decir que el hidrógeno puede actuar con carga positiva y con carga negativa. El oxígeno presenta el número de oxidación -2 y -1 en los peróxidos. En el agua tiene número de oxidación -2. Ahí tienen un oxígeno con 2 cargas negativas. En el peróxido o agua oxigenada, su número de oxidación es -1. Los metales, elementos... Sí. Disculpe que lo corte, pero por una curiosidad, ¿los peróxidos tienen valencia -1, perdón, número de oxidación -1, porque al juntarse solo quedaría un -1 en la última capa? Sí. O sea, un electrón en la última capa. Sí, señor. En el caso del agua oxigenada, no es el único, ¿no? Tienen peróxido de sodio también. En general, con los alcalinos tienen tendencia a formar peróxidos, ¿no? Ya en la parte de nomenclatura, si ustedes repasan un poco, van a ver los peróxidos que hay. Es decir, son moléculas que tienen más oxígeno. Los metales, elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, tienen número de oxidación +1 y +2. El grupo 1, ustedes saben, es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. El grupo 2 es calcio, magnesio, etc. Los no metales están unidos al oxígeno y tienen número de oxidación positivo. La suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos involucrados en la formación de una molécula de un compuesto, multiplicada por la cantidad de átomos de cada especie, debe ser igual a 0. Tomemos, por ejemplo, porque está neutra, tomemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, SO4H2. Tenemos 4 átomos de oxígeno y tenemos 4 por -2, -8. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 por +1, +2. Entonces, para el caso del azufre, si tienen +2 y -8, para que sea la suma total 0, le tiene que dar un número de oxidación +6.
que es de ahí de donde vienen lo que ustedes conocen como las valencias, un número de oxidación, que el azufre tiene 2, 4, 6. 4, 6 para compuestos que interviene el oxígeno, 2 solamente para el ácido sulfídrico o hidruro de ácido sulfídrico, que es un compuesto no oxigenado, es azufre e hidrógeno. Profesor, Sí. la única diferencia entre valencia y número de oxidación es que uno tiene el signo y el otro no. ¿Cómo? La única diferencia entre el número de oxidación y valencia es que el número de oxidación tiene el signo y el otro no, tipo los números, los coeficientes son los mismos. En realidad, le voy a explicar, sí, coincide. El número de oxidación es más aplicable, digamos, a los compuestos donde está el oxígeno, pero básicamente es lo mismo. Nada más que uno es una teoría de valencia y por otro lado tenemos en este caso los números de oxidación, pero los números coinciden, sí señor. Para que la suma algebraica dé 0, la única posibilidad es que el azufre tenga número de oxidación 6, positivo, porque las cargas son positivas. Y de ahí viene la valencia del azufre, que es 6. Tomemos, por ejemplo, el fluoruro de calcio. Entonces, en el fluoruro, como en todos los uros, el flúor, cloro, bromo y yodo tienen número de oxidación 1, 3, 5, 7, pero para compuestos no oxigenados usan la 1. Entonces tenemos la carga total del calcio es más 2. El número de oxidación del calcio es más 2. La carga total del flúor es menos 2. El número de oxidación del flúor es menos 1. Por eso tenemos el subíndice 2 para el flúor. Fuera de que ustedes me pueden decir, bueno, el calcio está actuando con valencia 2, el flúor con valencia menos 1, entonces necesito 2 flúor para electroneutralizar la molécula de fluoruro de calcio. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar eso? Sí, como no, hijo. O sea, digamos, el flúor en realidad sé que es un diatómico, pero solo actúa con un menos 1, porque ese es su número de oxidación. Sí. Entonces su carga total es menos 2, porque es un diatómico. Pero en realidad él, cuando se está combinando con otro compuesto, está usando su número de oxidación menos 1, ¿verdad? No. Es menos 1, ¿me entiende? Entonces, usted para neutralizarlo al calcio, que está actuando con más 2, va a necesitar 2 flúor. Cada flúor, ¿me entiende? Tiene el número de oxidación menos 1. El flúor, el subíndice 2, es lo que se conoce como atomicidad, que usted tiene igual el cloro, el yodo, el bromo, ¿me entiende? Pero esa atomicidad es coincidente, pero no necesariamente tiene que ver con el número de oxidación. ¿Está claro? Ah, ya me acuerdo que era, profe. Muchas gracias, disculpe. No, por favor. Reacción química. Yo les había dicho la clase pasada, ya la vamos a ver más detenidamente, una regla que se llama la regla de Lomonosov. Lomonosov define una reacción química como simplemente un reordenamiento de átomos manteniendo los mismos en cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir en cantidad? Que la misma cantidad de átomos de una misma especie que tengo a la izquierda debe ser igual a la derecha. Y calidad es que si yo tengo cloro más sodio, no me puede aparecer a la derecha, por ejemplo, un manganeso o un litio. Simplemente los átomos del cloro y del sodio se van a unir, se van a reordenar para formar el compuesto. Ya vamos a ver una reacción más complicada para que ustedes un poco la entiendan. Reacción química o cambio químico se representa por una ecuación química y por supuesto debe tener
reactantes a la izquierda y productos a la derecha. Todo lo que está a la izquierda de una reacción química se denomina reactantes o reaccionantes. Y lo que está a la derecha se denomina productos o resultados de la reacción. ¿Qué más debe existir de eso? Coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son números cuyo objetivo es igualar la ecuación química. Avanzando un poquito más, manteniendo siempre algo fundamental, que es el principio de conservación de las masas de Lavoisier. Veamos. Tenemos los cálculos de química, reacciones y ecuaciones químicas. Tengo los reactivos. Hay una transformación. Esos reactivos van a sufrir rupturas de enlace, reagrupamientos, formación de nuevos enlaces, y esto me va a dar producto. Básicamente, esto es una reacción química. Era lo que yo les decía. Reordenamiento de átomos con rupturas de enlace, reagrupamiento y la formación de productos, manteniendo, les dice Lomonosov, en cantidad y calidad. Calidad, ¿qué significa? Que si yo de acá tengo nitrógeno más hidrógeno, de acá me tiene que aparecer un compuesto que tiene que ser con nitrógeno e hidrógeno. No me puede aparecer fósforo del lado de los productos. Veamos. Una ecuación química indica de forma simbólica los cambios que tienen lugar en una reacción química. Presentan la siguiente forma: reactivo, que me da productos, o reaccionante, que me da productos o resultados. En toda reacción química se cumple el principio de conservación de las masas y principio de conservación de las cargas eléctricas. Para ello, la reacción química debe ser ajustada. Ese principio de la conservación de las masas lo que nos va a decir es que la sumatoria de las masas de los reactivos debe ser igual a la sumatoria de masas de los productos. Una ecuación química está ajustada si se conserva el número de átomos en los dos miembros de la ecuación, es decir, tanto del lado de los reactivos como de los productos. Para ajustarla se utilizan coeficientes estequiométricos. Ya la vamos a ver en una aplicación. Lo mismo es si intervienen iones. Deben ajustarse de forma tal que la carga neta sea la misma en los dos miembros. Por ejemplo, ustedes tienen cobre más plata con carga eléctrica, que les va a dar cobre con dos cargas positivas más dos plata. Por lo tanto, van a necesitar dos plata para compensar las dos cargas positivas del cobre. La ecuación química permite conocer las sustancias que intervienen en el proceso químico y la proporción en la que lo hace. Fórmulas indican cuáles han sido los reactivos y qué productos se han formado. Los coeficientes estequiométricos que sirven para igualar la ecuación señalan la proporción de las sustancias que han participado. Por ejemplo, en una ecuación matemática donde el signo es igual,
es una flecha. Reacción procede de izquierda a derecha, es irreversible y completa. Por ejemplo, acá tenemos nitrógeno más hidrógeno, que nos dan 2 moles de amoníaco. Para igualarla, tengo 2 por 3, 6 hidrógeno, 3 por 2, 6 hidrógeno. Ese 3 y ese 2 son los que se denominan coeficientes estequiométricos y que hace que se cumpla el principio de conservación de las masas del aguacero. 2 flechas, reacción procede de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, es reversible, es una reacción no completa. Por ejemplo, acá tengo nitrato de plata que se combina con cloruro de sodio, hay un doble desplazamiento, se forma cloruro de plata más nitrato de sodio. Hay un aspecto matemático. La ecuación química es una igualdad. Esa flecha que ustedes tienen es igualdad, lo cual significa que la misma calidad y cantidad, que era lo que yo les decía, de átomos que aparecen en el primer miembro formando reactantes o reactivos, deben aparecer en el segundo miembro constituyendo los productos de la reacción. Por ejemplo, tengo ácido sulfúrico acuoso, eso que le pones entre paréntesis significa acuoso, más magnesio sólido, se forma sulfato de magnesio más hidrógeno. Lo que hay acá es un desplazamiento del magnesio a los hidrógenos, se desprende hidrógeno y se forma sulfato de sulfato de magnesio sólido. Entonces, nosotros vemos, tengo 2 átomos de hidrógeno en el ácido sulfúrico, un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno, más un átomo de magnesio. En la sola de producto tengo un átomo de magnesio, un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. La ecuación química tiene un aspecto químico, es la redistribución de los mismos átomos que formaban las moléculas de los reactantes en nuevas moléculas de sustancias totalmente diferentes de las primeras, que son los productos. Entonces tengo cloro más hidrógeno, que me da 2 moles o moléculas, ya vamos a ver, de ácido clorhídrico. En la primera parte tengo la unión cloro-cloro para el cloro diatómico, más hidrógeno-hidrógeno para el hidrógeno molecular. Y lo que se forma es 2 moles de hidrógeno-cloro, es decir, 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, evidentemente, como le decía Lomonosov, debe romperse la unión del lado de los reactivos cloro-cloro y hidrógeno-hidrógeno para recombinarse y formar las 2 moléculas o 2 moles de ácido clorhídrico. La igualación de una reacción química representa lo que se conoce como estequiometría de la reacción. Tengo esta reacción permanganato de potasio más ácido clorhídrico, cuyos productos son cloruro de potasio más dióxido de manganeso, más cloro y más agua. Aparecen ahí los coeficientes estequiométricos, 2 para el permanganato de potasio, 8 para el ácido clorhídrico, 2 para el cloruro de potasio, 2 para el dióxido de manganeso, 3 para el cloro, 4 para el agua. Los números enteros escritos delante de cada fórmula reciben el nombre de coeficientes estequiométricos. Es decir, tengo permanganato de potasio, por ejemplo, lo divido en 2, entonces 8 dividido en 2 me queda 4 ácido clorhídrico, 2 en 2, 1 mol de cloruro de potasio más
1 mol de dióxido de manganeso y más 3 medios de cloro y 4/2, 2 de agua. Acá hay una cosa que es bien interesante de analizar. En realidad ustedes saben que eso matemáticamente está bien, pero químicamente no lo es, porque ustedes saben que no existen fracciones de moléculas. Tomemos, por ejemplo, esta reacción. ¿Qué es una reacción síntesis? Una reacción síntesis es la reacción que se forma un compuesto a partir de los elementos que constituyen ese compuesto. Tomemos, por ejemplo, la molécula de agua líquida, por ejemplo, que se forma con una molécula de hidrógeno más media molécula de oxígeno y da una molécula de agua. Esto puede ser interpretado de la siguiente manera. Una molécula de hidrógeno más media molécula de oxígeno me da una molécula de agua. Pero también puede ser interpretado trabajando con moles. Y puedo decir 1 mol de hidrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso me da 1 mol de agua. Ahora, ustedes sabían que en 1 mol hay el número de Avogadro de moléculas. Entonces digo, el número de Avogadro de moléculas de hidrógeno, que ustedes recuerden, es 6,02 por 10 elevado a la 23, más medio mol de moléculas de oxígeno, me da 1 mol de moléculas de agua, es decir, 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Por favor, quiero que tengan bien en claro que el número de Avogadro es el mismo, pero las moléculas son diferentes. ¿Por qué? Porque están constituidas por protones diferentes, los átomos que constituyen esas moléculas. También podría tomarlo desde un punto de vista de gramos. Recuerden ustedes que gramos es la unidad en el mundo macroscópico. Es la unidad de masa en el mundo macroscópico. Entonces yo voy a decir 2 gramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el peso atómico de 1 mol de hidrógeno es 1, más medio mol de oxígeno, cuyo peso de oxígeno es 32, que me da 18 gramos, que es 1 mol de agua. Pero también habíamos hablado la clase pasada del volumen molar, y habíamos definido el volumen molar es el volumen que ocupa 1 mol de gas en condiciones normales. Condiciones normales que la habíamos definido como presión atmosférica, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y 0 grados centígrados. 0 grados centígrados es 273 Kelvin. Y 1 mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. 1 mol de cualquier sustancia que se encuentre al estado gaseoso a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces tenemos un volumen molar de hidrógeno, porque es un gas, que me da medio volumen molar, perdón, que se combina con medio volumen molar de oxígeno, y cuando digo un volumen molar de hidrógeno son 22,4 litros de hidrógeno más 11,2 litros de oxígeno, me da 1 mol de agua. Acá hay que tener un poquito de cuidado porque el agua, de acuerdo a la ecuación que tenemos, está en estado líquido. Si nos hubieran puesto en estado gaseoso, podríamos haber puesto 22,4 litros. Pero no ponemos porque es agua líquida. Solamente estaría en esas condiciones si nos dijeran agua al estado gaseoso. Profe,
Y justo había pasado. Sí, Tengo una duda. Matemáticamente, si yo tuviera un mol de hidrógeno y un medio mol de oxígeno, sí. sería 3 medios. Pero como usted ha dicho, eso sería matemáticamente, pero químicamente en realidad solo se está haciendo una combinación. Entonces, lo que tengo 1 más un medio, en realidad se vuelve una sola cosa. Un mol, ¿verdad? Sí, De agua. de todas maneras quiero que me entienda lo siguiente. ¿Cómo es su nombre? Nicolás. Nicolás, quiero que me entienda lo siguiente. Si vos lo tomás desde un punto de vista másico, vas a tener, el hidrógeno tiene una masa de 1. Tengo 2 gramos, si vos lo tomás así, más medio de oxígeno 2, que es 16 gramos, y me da 18 gramos, que es el del agua. Quiere decir que másicamente se mantiene, tiene que mantenerse por el principio de Lavoisier, el principio de conservación de las masas. La sumatoria de las masas de los reactivos o reactantes debe ser igual a la sumatoria de masas de producto. ¿Está claro? Donde yo tengo diferente es acá, donde pongo volumen, volumen. ¿Por qué? Porque yo tengo un volumen molar, que es 22,4 litros de hidrógeno, más un medio volumen molar de oxígeno, que es 11,2, y el agua que estoy obteniendo es agua líquida. Por lo tanto, es un mol que son 18 gramos de agua. ¿Está claro? Vale decir, acá, si tuviéramos en una pizarra, van a tener que acostumbrarse, y fundamentalmente ustedes como ingenieros, a hacer balances. Balances que significa, por ejemplo, hasta acá, balances másicos. Quiere decir que la sumatoria de masas de los reactivos debe ser igual a la sumatoria de masas de productos. Más adelante en capítulo vamos a ver también balances de energía. Porque en realidad una reacción química es un proceso, y en ese proceso van a tener balances de masa y balances de energía después. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, otra duda. Y en vez de poner un medio de oxígeno, ¿no podría haber puesto un 2 del lado del hidrógeno y un 2 del lado donde está el H2O? Sí, señor. ¿Y Se hubiera mantiene. tenido algún cambio eso? No, es lo mismo. En realidad, lo que vos dices es más correcto. Es más correcto desde un punto de vista químico, porque media molécula o medio molécula de oxígeno no existe. Existen números enteros. Pero desde un punto de vista matemático es correcto. ¿Está claro? Y por lo tanto, si vos haces la suma de reactivo y de producto, te va a dar igual. Por lo tanto, se va a cumplir el principio de conservación de masa de Lavoisier. Gracias, profe. Reacciones estequiométricas. Reacción de descomposición. ¿Qué es una reacción de descomposición? Yo tengo un compuesto como el monóxido de mercurio o óxido mercúrico. Ustedes saben que el mercurio tiene número de oxidación 1 y 2. Este sería un óxido mercúrico. ¿Qué quiere decir descomposición? Es decir, ¿qué cantidad de energía hay que darle para romper esa molécula compuesta de óxido de mercurio y para formar nuevamente mercurio sólido más medio de oxígeno gaseoso? Una molécula de óxido de mercurio o óxido mercúrico está constituido por un átomo de mercurio y media molécula de oxígeno. El número de Avogadro, es decir, 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de óxido mercúrico, les va a dar el número de Avogadro de mercurio más medio número de Avogadro de moléculas de oxígeno 2. Otra forma de llamarlo es un mol de óxido mercúrico me da
un atomogramo o mol de átomos de mercurio y medio mol de oxígeno. Y también puedo decir de la siguiente manera: un mol en gramos de óxido mercúrico me da un átomo en gramos de mercurio más medio peso molecular en gramos de oxígeno. Y el último caso es un mol en gramos de óxido mercúrico me da un átomo, gramo, peso atómico, gramos de mercurio más medio volumen molar de oxígeno, es decir, 11,2 litros de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el único que se encuentra al estado gaseoso. Esto van a practicar bastante y van a hacer varios ejercicios. Otra de las reacciones también es conocido como reacción de desplazamiento o sustitución. Tengo un ácido sulfúrico, AC quiere decir acuoso o líquido, más magnesio que es sólido, que lo que se va a producir es un desplazamiento del hidrógeno por el magnesio para formar sulfato de magnesio más hidrógeno gaseoso. Acá, si ustedes observan, el hidrógeno es el único que se encuentra en el estado gaseoso. El número de oxidación del hidrógeno es +1. Entonces, va del número de oxidación +1, acá, donde tengo el número de oxidación 0. Ahí tiene. El número de oxidación acá, cuando un elemento está puro, los elementos de la tabla periódica tienen número de oxidación 0. Todos los elementos de la tabla periódica. Pasa acá, donde tengo el número de oxidación +2. Y ustedes me dirán por qué, pero vamos a analizar un poquito. Acá tengo el oxígeno. Yo les había dicho que el oxígeno tiene 2 cargas negativas, -2. Entonces tengo 4 por -2, -8. El azufre ya habíamos dicho que era 6 positivo. Entonces tengo 6 positivo y 8 negativo. Tiene que haber 2 cargas positivas aportadas por estos 2 hidrógenos. En este caso la va a aportar el magnesio, que tiene 2 cargas positivas. Hay cambios en el número de oxidación. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría volver un poco atrás? ¿Sí? No me quedó claro. Y entonces, ¿a dónde se iría ese número de oxidación del magnesio, digamos? Porque no veo que lo esté poniendo. Solo lo deja el magnesio solo. No, le explico. El magnesio tiene un número de oxidación 0, pero cuando viene para acá a formarse con el sulfato de magnesio, donde el sulfato usted sabe que tiene -6, actúa con carga 2 positiva. Y usted tiene 2 positivos del magnesio, 6 positiva del azufre y 4 negativas. 4 por 2, 8 negativo, 6 positivo, me queda 2 negativo, con las 2 positivas del magnesio se satura. Ahora usted me dice, ¿cómo es el cambio? Pues es muy simple. El hidrógeno acá en este caso tiene número de oxidación +1, pero este número de oxidación +1, no se olviden que tengo 2 hidrógenos, por lo tanto van a venir para acá. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Lo que se va a producir que este hidrógeno que tiene 2 cargas positivas tiene que ganar 2 electrones para transformarse en hidrógeno 0. ¿Quién le va a dar esas 2 cargas positivas? ¿Quién le va a dar esos 2 electrones? Pues el magnesio, porque el magnesio aquí tiene un magnesio con carga 0 y aquí +2. ¿Por qué? Porque pierde 2 electrones que son tomados por el hidrógeno. ¿Está claro? Sí, profe. Acá tenemos un doble desplazamiento que es nitrato de plata
más cloruro de sodio, que me da cloruro de plata más nitrato de sodio. En realidad, acá hay un doble desplazamiento. El sodio del cloruro de sodio va al nitrato y la plata del nitrato de plata va al cloruro. Es decir, hay un intercambio de plata para el cloruro y de sodio para el nitrato. No hay cambios en el número de oxidación. También pueden darse este tipo de situaciones que son de neutralización, donde tengo un ácido sulfúrico acuoso, más una base, que es el hidróxido de magnesio acuoso. Entonces lo que se va a producir es un desplazamiento. El magnesio va a desplazar al hidrógeno formando esta sal que se denomina sulfato de magnesio acuoso y más agua, porque este hidrógeno va a venir para acá y va a dejar una molécula de agua líquida. Sustancia ácida, ácido más base se neutralizan y me da sal más agua. ¿Está claro? Entonces, ácido más hidróxido o base me da sal más agua. Eso se denomina neutralización. Y acá tenemos una reacción redox, que sería interesante hacerla en el pizarrón, donde nosotros tenemos permanganato de potasio más ácido clorhídrico, que me da cloruro de potasio más dióxido de manganeso más cloro y más agua. Este es un método muy interesante para obtener cloro gaseoso. Vamos a ver cómo se trabaja. Acá tenemos en el permanganato de potasio, el magnesio está actuando con número de oxidación más 7, o con lo que ustedes llaman valencia 7. Y ustedes me dirán, ¿de dónde? Bueno, veamos. El oxígeno ustedes saben que es menos 2. Menos 2 por 4 es menos 8. Entonces, más 7 me queda menos 1. Ese menos 1 es saturado por un potasio que tiene carga 1 positivo. Por otro lado, tengo el ácido clorhídrico, que ustedes lo conocen, tengo el cloro que tiene una negativa y el hidrógeno que tiene una positiva. Estos son los denominados ácidos binarios o ácidos hídricos, clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, sulfídrico, etc. Son sales compuestos no oxigenados. Entonces, lo que se va a producir acá es que el cloruro va a formar cloruro de potasio más dióxido de manganeso más cloro y más agua. Lo interesante de acá es ver cómo se hace esta igualación estequiométrica, es decir, de dónde aparecen estos coeficientes estequiométricos 2, 8, 2, 3 y 4. Nosotros tenemos en el manganeso el número de oxidación más 7, que pasa a dióxido de manganeso más 4. Y por otro lado tenemos el cloro, que tiene número de oxidación en el cloruro menos 1 y que pasa a cloro 0. Quiere decir que en el caso particular del manganeso, lo que se va a producir es una ganancia de electrones, porque pasa de más 7 a más 4, lo cual quiere significar que gana 3 electrones. Mientras que el cloruro de menos 1 pasa a 0, por lo tanto hay una pérdida de electrones, es decir, un proceso de reducción. Clasificación de las reacciones según el intercambio de calor con el entorno. Todo lo que ingresa en el sistema es positivo, todo lo que sale del sistema es negativo. Entonces las reacciones desde un punto de vista de intercambios de calor pueden ser endotérmicas, que necesitan calor para producirse, o exotérmicas, que liberan calor con el entorno.
La reacción es el sistema. Y por supuesto, cuando ustedes vean sistema van a ver que es un sistema cerrado. Es decir, que la masa se mantiene constante de acuerdo al principio de Lavoisier. Tenemos el agua líquida que se descompone produciendo hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. Para que se produzca esa reacción, yo debo darle energía, debo darle calor, porque debo romper los enlaces hidrógeno-oxígeno para que se descomponga en los constituyentes originales de la molécula de agua o del mol de agua. Y exotérmica desprende calor del entorno, al entorno. Por ejemplo, tengo clorato de potasio sólido, que se descompone y produce cloruro de potasio más 1,5, 3 medio de moléculas o moles de oxígeno gaseoso. Entonces, la endotérmica es cuando hay que darle calor al sistema. El sistema es la reacción química. Esa es una endotérmica. Exotérmica es cuando el sistema libera calor. Y ese es el caso de la descomposición de la molécula de clorato de potasio. Profe. Sí. Disculpe, justo con el ejemplo que dado hace rato, es una duda tonta, pero no hay, cuando se tiene que unir dos elementos para formar un compuesto, Sí. ¿no se le tiene que también aplicar calor? O sea, energía. Le explico, volvamos. En general, cuando se forma un compuesto, ¿me entiende? Lejos de darle calor, generalmente libera energía. Porque lo que pasa en la naturaleza es que todo en la naturaleza pasa de un nivel de energético alto a un nivel de energético más bajo, porque de esa forma adquieren estabilidad. Esa es la explicación, por ejemplo, cuando usted va de vacaciones a la catarata del Iguazú o a cualquier catarata, usted va a observar que el agua cae desde un nivel energético alto, desde arriba hacia abajo, y no desde abajo hacia arriba. Ese tipo de situaciones quiere decir que estando los elementos formando el compuesto, son más estables que estando por separado. Pero no todos. Yo les diría que más o menos un 85% de las reacciones químicas son de tipo exotérmica, es decir, que liberan energía. Sin embargo, hay reacciones que son estables mediante las cuales usted dándole energía, es decir, teniendo un sistema endotérmico, pasan de un nivel energético bajo a un nivel energético alto y son estables. Ya lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de termodinámica. Leyes gravimétricas. Las leyes gravimétricas se refieren a las relaciones másicas y evidentemente están relacionadas con lo que yo les había dicho, ley de conservación de las masas. Básicamente la ley de Lavoisier o conservación de las masas les dice, en un sistema cerrado en el que se produce una reacción química, la masa inicial es igual a la masa final. Dicho de otra manera, la sumatoria de las masas del reactante debe ser igual a la sumatoria de las masas de los productos. Para un sistema cerrado. El sistema cerrado es en el que no hay ni ganancia ni pérdida de masa, de materia. La materia permanece constante. Lo que sí hay es transferencia de energía. Por eso usted va a tener reacciones que liberan energía o reacciones que van a absorber energía. En un sistema cerrado, la masa permanece constante, cualesquiera sean las transformaciones físicas o químicas que se produzcan. Era lo que yo les decía, el principio de conservación de las masas de Lavoisier. Por eso, cuando usted hace la suma de reactivos, debe ser la suma
de pesos moleculares de reactivo debe ser igual a la sumatoria de las masas pesos moleculares de producto. Aplicación de la ley de Lavoisier. Al combinarse 23 gramos de una sustancia A con 44 gramos de otra sustancia B, se obtienen 59 gramos de sustancia C. Ustedes ven, simple vista, de que si suman 23 más 44, les va a dar 59 gramos de C más D. Les dice 59 gramos de la sustancia C y el resto es T. Disculpen. Entonces ustedes tienen A, yo lo he leído mal, les pido disculpas. Entonces tengo 23 gramos de A más 44 gramos de B, me da 59 gramos de C. Entonces un poco les preguntan cuánto está formado de D. Y ustedes van a tener 23 más 44 menos 59 va a ser la masa de D. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las masas de reactivo debe ser igual a la sumatoria de masas de producto. Otra de las leyes es la ley de Proust o ley de las proporciones constantes. Cuando dos elementos se combinan para formar un determinado compuesto, la relación de masas entre ellos permanece siempre constante. Es decir, A más B que me da AB, entonces la masa de A sobre la masa de B es constante. O la masa de B sobre la masa de A es constante. Vamos a ver una aplicación de la ley de Proust. Se analizaron 3 muestras obtenidas al combinar hierro con oxígeno y se obtuvieron los siguientes datos. La muestra 1 tiene una masa en hierro de 56 gramos, la masa de oxígeno es 16. La muestra 2 tiene 168 y la masa de oxígeno 48. Y la muestra 3 tiene 28 gramos de hierro y 8 gramos de oxígeno. Entonces, la relación en lo que le dice Proust es que la masa de hierro respecto a la masa de oxígeno tiene que ser constante. Para el primer caso, usted tiene 56 sobre 16, que le da 3.5. Para el segundo, 168 sobre 48, 3,5. Y para el tercero, 28 sobre 8, que le da 3,5. Lo que significa que la relación de combinación de masas de hierro con masa de oxígeno es siempre la misma y se trata del mismo compuesto. Esto es la ley de Proust. Otra de las leyes, estas se denominan leyes gravimétricas, es la ley de las proporciones múltiples. Cuando dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, tomando una misma masa de uno de esos elementos, las relaciones de masa del otro están entre sí como números enteros y pequeños. Entonces yo tengo la masa de A que se combina con la masa de B y me da la masa del compuesto AXBI. Por lo tanto, la masa de A sobre la masa de B está repetida n veces. Si a su vez tengo que la masa de A más la masa de B me da el compuesto MAX' más BI', voy a tener que la masa de A sobre la masa de B va a estar repetida n veces. De tal forma que la masa de A asterisco sobre la masa de A es la misma relación, son números enteros y pequeños como la masa
n asterisco sobre n veces. Yendo a un ejemplo concreto, tenemos la ley de Dalton o de las proporciones múltiples. Por ejemplo, tengo oxígeno gaseoso más hidrógeno gaseoso que me da agua oxigenada. ¿Cuánto tengo de oxígeno? 32, que es el peso molecular, más 2 de hidrógeno, que me da la masa de oxígeno sobre la masa de hidrógeno. La relación 16 sobre 1 es 16. Tomo el oxígeno gaseoso más el hidrógeno gaseoso que me da la molécula de agua. Entonces tengo 16 gramos de oxígeno más 2 gramos de hidrógeno. La relación es 8 a 1 o 16 a 2 que me da 8. Por lo tanto, la relación es 16 a 8 es 2 a 1. La ley de Richter es la ley de las proporciones recíprocas. Cuando masas diferentes de dos elementos distintos se combinan con una misma masa de un tercer elemento en esa misma relación de masas, se combinan entre sí los dos primeros elementos. Tengo la masa de A más la masa de C, me da la masa de AC. La masa de B más la masa de C me da la masa de BC. Por lo tanto, la combinación de la masa de A con la masa de B me da la masa de AP. Esto es algo parecido a lo siguiente. Si A es igual a B y B es igual a C, recíprocamente A será igual a C. Por ejemplo, para la aplicación de esta ley de Richter, tenemos azufre más hidrógeno, que nos da sulfídrico. Tengo 32 gramos de azufre más 2 gramos de hidrógeno, que da 34 gramos del gas sulfídrico o ácido sulfídrico. Para el caso particular del agua oxigenada, tengo 32 gramos de oxígeno más 2 gramos de hidrógeno, me da 34 gramos de agua oxigenada. Por lo tanto, si ustedes observan, 32 gramos de azufre más 32 gramos de oxígeno me da la molécula de dióxido de azufre. Entonces ustedes ven cómo la relación es 32 de azufre más 32 de oxígeno. Las leyes de las combinaciones volumétricas de los gases o ley de Gay-Lussac. Los volúmenes de los gases que se combinan guardan entre sí relaciones numéricas sencillas. Tengo un volumen de hidrógeno, ¿no?, más un volumen de cloro, que me da 2 volúmenes de ácido clorhídrico gaseoso. Todo es gas. Entonces tienen una relación que el volumen de hidrógeno y el volumen de cloro es 1 a 1. El volumen de hidrógeno y el volumen de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico gaseoso es 1 a 2. Estas leyes establecen relaciones entre los volúmenes de gases que reaccionan y también entre este y los volúmenes de los que los constituyen. La igualación de la reacción química representa la estequiometría de la reacción. Volviendo a la ecuación que habíamos visto, teníamos permanganato de potasio más ácido clorhídrico, que me da cloruro de potasio más dióxido de manganeso más cloro más agua. Esos subíndices que ustedes tienen, 2, 8, y del producto 2, 2, 3 y 4, son coeficientes estequiométricos.
Son números enteros escritos adelante de cada fórmula y reciben el nombre de coeficientes estequiométricos. ¿Para qué les sirve eso? Para hacer cumplir la ley de conservación de las masas, la ley de Lavoisier, donde ustedes dicen que la sumatoria de los reactivos debe ser igual a la sumatoria de masas de producto. Entonces, si yo divido en 2, tendré permanganato de potasio más 4 de ácido clorhídrico, que me da 1 de cloruro de potasio, más un dióxido de manganeso, más 3 medio de cloro y más 2 de agua. La reacción 1 y la 2 es exactamente la misma. Lo único que ha hecho a la reacción 1 es dividirla en 2. Reactivo limitante. Cuando una ecuación está ajustada, la estequiometría se emplea para saber los moles de un producto obtenido a partir de un número conocido de moles de reactivo. El reactivo limitante es el que se encuentra en defecto, basado en la estequiometría de la reacción, o sea, en la ecuación química. Es el reactivo que se ha consumido por completo en una reacción química. Es el reactivo limitante el que determina o limita la cantidad de producto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener en un laboratorio o en una planta industrial, por ejemplo, 2 kilos de A que se combinan con 100 kilos de B. Entonces, seguramente, cuando se termine uno de los reactivos, la reacción se habrá detenido y se habrá detenido la producción de producto, la formación de producto. Otro de los ítems que es importante es el reactivo en exceso. En la práctica, lo normal que se usa un exceso de uno de los reactivos para conseguir que reaccione la mayor cantidad del reactivo menos abundante. Es decir, si hay un reactivo limitante, como hemos visto en la diapositiva anterior, que es el que limita la cantidad de producto, hay alguno de ellos que me va a quedar en exceso, me va a sobrar. ¿Por qué? Porque ya no va a tener el reactivo que limita para formar producto. Ese reactivo se denomina reactivo en exceso. Veamos. Tengo 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno que se forman 2 moléculas de agua. Entonces tengo 2 por 2, 4 gramos de hidrógeno más 32 gramos de oxígeno, que me da 2 por 18 gramos de agua. Entonces, acá tengo, por ejemplo, lo siguiente. Tengo 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno. Los moles de oxígeno o moléculas de oxígeno son estas que están en oscuro, mientras que las de hidrógeno son estas claritas. Deben tomar en cuenta que tienen una masa de 32 para el oxígeno y una masa de 2 para el hidrógeno. Acá se va a ver una combinación para formar moléculas de agua. Entonces, ¿cuánto se va a formar de agua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moles de agua o moléculas de agua, como usted quiera. Y me van a quedar moléculas de oxígeno sin reaccionar. Entonces tengo que el reactivo limitante es el hidrógeno, porque se consume totalmente.
El que queda sin reaccionar, porque ya no tengo hidrógeno, es el oxígeno. Si coloco para que reaccionen, por ejemplo, 70 gramos de hidrógeno, perdón, 8 gramos de hidrógeno y 70 gramos de oxígeno, según la estequiometría yo voy a tener que 4 gramos de hidrógeno se combinan con 32 gramos de oxígeno. 8 con X, entonces tendré 8 por 32 sobre 4. Profe, Sí, una duda. Entonces, nosotros por más que igualamos en realidad las fórmulas, en realidad siempre nos va a quedar algo sobrante. no, no siempre. Le explico lo siguiente. Si usted se mueve con la reacción química le está diciendo, si usted la ve acá, que tiene 2 por 2, 4, más 32, 36 gramos tiene 4 gramos de hidrógeno más 32 gramos de oxígeno, forman 36 gramos de agua. ¿Entiende? Pero ese es el ideal. Lo que le está planteando es lo siguiente: si yo pongo 10 moles o 10 moléculas, como usted quiera, de hidrógeno y 7 moles o 7 moléculas de oxígeno, comienza la combinación y se van a formar 10 moles o 10 moléculas de agua y me van a quedar 2 moles o 2 moléculas de oxígeno sin reaccionar. ¿Por qué? Porque ya no tengo hidrógeno. Se terminó el hidrógeno. Entonces usted va a decir, el reactivo que me limita la cantidad de agua que se produzca es el hidrógeno. Y me va a quedar exceso de oxígeno. Esto no es ni más ni menos, por ejemplo, que usted se va a una planta industrial, por ejemplo, y tiene tanta cantidad, por ejemplo, de ácido sulfúrico, y lo quiere combinar, por ejemplo, con tanta cantidad de zinc. Entonces, usted va a ver que si las cantidades no son cantidades estequiométricas, seguramente me va a quedar producto y algún reactivo que va a quedar en exceso porque ya no tiene, hay uno que se ha agotado. Ese es el concepto. Entonces, como dijo mi compañero en el chat, las ecuaciones en realidad son ideales. Pueden ser ideales o no, ¿me entiende? La situación ideal, ¿me entiende? Yo la puedo copiar porque yo puedo decir en un momento dado, hago las mediciones y digo, bueno, de acuerdo al cálculo estequiométrico, voy a poner tanto de hidrógeno y tanto de oxígeno, de tal manera que sean cantidades estequiométricas para que me dé producto. Pero si yo pongo A de hidrógeno y Z, no cantidades estequiométricas de oxígeno, sí me va a quedar en exceso. Por ejemplo, ustedes tienen acá un caso, no lo vamos a ver bien detenidamente, ¿me entiende? Usted tiene la combustión de la glucosa. Esta es la glucosa, carbono 6, hidrógeno 6, oxígeno 6. Y tiene 789 gramos de oxígeno. Entonces, ¿qué es la combustión de la glucosa? Ustedes saben que la combustión de la glucosa, ustedes van a combinarlo con el oxígeno y van a obtener dióxido de carbono más agua. Hay que hacer la estequiometría. Entonces ahí le está preguntando cuál de los dos es el reactivo limitante. Yo le diría, porque culpa mía, hemos comenzado tarde, traten de hacerlo al ejercicio, ¿me entiende? Y la clase que viene, Que entonces, ¿termina la clase ahora, profe? y parece que ha terminado, hijo. No se preocupe, no está perdido. La clase que viene
parece que tiene que entrar alguien más. La clase que viene, yo los voy a hacer repasar. Muchísimas gracias. ¿Profe? Disculpen, pasa. Sí, Ahí por el grupo pasaron, me parece que el 9 va a haber paro de la UNT, ¿puede ser? paro. Sí, y justo el examen de nomenclatura. Eso yo no sé decirle cuándo es el paro, pero como estas cosas son virtuales, tienen que fijarse ¿cómo se llama? Tienen que fijarse en la plataforma, ¿me entiendes? Sí. Yo no les puedo decir en este momento, en principio yo la información que tengo es de que el jueves tienen que rendir nomenclatura. ¿Se rinde virtual? Ah, ¿Se rinde virtual? virtual. Yo les diría que se comuniquen con la profesora que tienen en la clase práctica cada una de ellas Sí. y les planteen la situación. Está bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes y disculpen. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias por la clase. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego.